frío o con calor, con lluvia o con sol, les traemos una opción diferente. Una hora de aire fresco, en la que contaremos con columnas de interés a cargo de excelentes colaboradores, entrevistas, reflexiones, noticias que tal vez no hayas escuchado, o sí, pero las volvemos a ver, y mucho más. En la conducción y producción, Estela Fandiño y Silvia Cordero. y manejando los hilos de la radio, El inigualable Tano Trifoglio. ¿cuándo y por dónde? Los jueves de 16 a 17 horas por aquí, por FM Voces 107.7. Gracias a los infaltables auspiciantes, que sin ellos sería imposible estar en el aire, y mucho menos con aire fresco. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hola Estela, ¿cómo estás? Excelente, Silvia. Bienvenida y bienvenido a nuestros oyentes aquí, Aire Fresco. Hola a todos, que tengan una muy bella tarde de jueves. Otro encuentro, otro aire fresco. Y si querés mandar saludos o comentarios, podés mandar mensajes al 11 69 07 4749. Esperamos tus mensajes, podés mandar audios o nosotros los leemos. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Liliana Ginocchio, artista plástica orfebre, admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de Lavallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Quería darles una bienvenida de año, un saludo de fin de año atrasado quizás, o decirte esas cosas que no te dijiste a vos misma, simplemente. Eso quiero decirte para empezar este año. Me parece muy bien, Silvita. Siempre es bueno hablar, decirnos esas cosas que a veces callamos. Felicidades a vos que estás terminando como pudiste este año, con tropiezos, con empujones, con cosas raras, con noticias que no podíamos superar, con pérdidas y con ganancias. Lo hiciste, para vos que nadie te dijo lo orgulloso que estaba de tus logros. Hay peleas que no se ven, que no pudiste mostrar, o quizás que no te interesaba que nadie las viera. Esos logros que te dejaron ese saborcito dulce.
Hay logros que no salen en las fotos. Hay logros que no subiste a Facebook ni Instagram porque eran para vos. Eran solo para vos. Sentite orgulloso de todo eso. Esas peleas que no se ven. Hay triunfos que se celebran paso a paso. Vos hiciste lo mejor que pudiste y lo hiciste. Feliz 2024 por delante. Te deseamos lo mejor. Buenísimo. Feliz 2024 para todos. Bueno, y cambiando de tema. Es solo una noticia, no es porque antes que vengan a decir que estamos de un lado, estamos del otro, nada, es solamente una noticia. Te quería comentar algo. En la primera semana del 2024 se registraron 858.340 abortos a nivel mundial, lo que equivale a unos 122.620, un gran número, de abortos por día. Estas cifras fueron registradas por el sitio web worldometers.info en base a la Organización Mundial de la Salud. O sea, como digo siempre, lo puede buscar cualquiera. De mantenerse constante esta cifra, el primer mes del año podríamos pasar a finalizar con un total de 3.801.220 abortos. Y en una primera proyección, la cifra anualizada alcanzarían los 45.614.640 abortos a nivel mundial, como si en un año desapareciera toda la Argentina, superando así esta cifra a los abortos totales del 2023. Más aún, se mantendría la tendencia del aborto como principal causa de muerte a nivel mundial, muy por encima de las defunciones, por ejemplo, de cáncer, que son 8.200.000 en el 23, o consecuencias del cigarrillo, 4.900.000, o del alcohol, 2.500.000. Esto se suponía que era para proteger a la mujer, se suponía que era por problemas domésticos o por no poder mantenerlos. Yo creo que en este momento el aborto se está convirtiendo en un sistema de prevención del embarazo, pero no es prevención del embarazo, ya estabas embarazada. Y por otro lado, de donde saqué la noticia, vi un comentario, la verdad que me pareció estupendo, que dice, por ejemplo, que son las mismas que luchan porque los pollitos nacen sin una mamá o porque matan cantidad de vacas para que te las comas. ¿Viste cuando decís, a ver, señores, estamos comparando cosas raras? Defendemos a perritos porque hay que rescatarlos, pero no a mamás que estén en situación de contención. Es la hipocresía que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Son cifras que duelen, son cifras que realmente duelen. No por el aborto en sí, porque cada cual tiene una decisión propia, pero si llegaste hasta ahí, hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Y más allá de eso, lo que se me viene a mí en la cabeza es que 45 millones de abortos no deseados podrían haber resultado en 45 millones de personas infectadas de cualquier cosa. O sea, ¿de qué nos estamos cuidando? No nos estamos cuidando de nada. ¿Dónde están las mujeres empoderadas? ¿Dónde están las mujeres que quieren su vida, que no quieren enfermarse? Sacando las que pobres siempre están en una situación extrema, ¿no? ¿Dónde están las que no se cuidan? ¿Y por qué no se cuidan?
esas situaciones extrañas. Pero bueno, es una noticia que encontré por ahí y es una opinión propia. No significa que esta opinión sea de toda la gente que hace aire fresco. ¿Cómo te viniste, Silvita, este año? Bueno, ¿qué te parece si a tu columna en el 2024 la llamamos Los titulares de Silvia Cordero? ¿Qué pasaría si te doy un resumen cada 10 años de los medios periodísticos? A ver si te acordás. Bueno, tenés que tener un poquito de años. Voy a empezar por los años 60. Titulares. Años 60. El petróleo se agotará en 10 años. Años 70 vendrá otra era de hielo en 10 años. En los 80 una lluvia ácida destruirá todos los cultivos en 10 años. En los 90 la capa de ozono desaparecerá en 10 años. En los 2000 los cascos polares se derretirán. En el 2023 sigo esperando que algo de todo lo que dije suceda. Lo único que sucedió es que nos siguen aumentando los impuestos. No te creas todo eso que anda por ahí. Era un chiste, el chiste del momento. Buenas tardes, oyentes y equipo que compone cada emisión de Aire Fresco. Comenzamos un nuevo año y cada comienzo ponemos nuestros mejores deseos para que sea un buen año, un mejor año que el que pasó. Y el hecho de empezar un nuevo ciclo de radio a mí en lo particular me da distintas posibilidades de evolución, porque participando se logra tener distintos contactos, aprender de cada uno de ellos con distintos temas, poder expresarme. Hay que pensar que para preparar cada tema se investiga, se lee y así podía mencionar distintas cuestiones positivas que hacen a la radio, así que por eso soy agradecido por permitirme participar en Aire Fresco. En nuestros espacios de producción y escuchando a Silvia Cordero, me enteré de algunas noticias que me impactaron, me dejaron pensando y traté de resumir mi pensamiento relacionado con dichos temas. Uno de esos temas nos informaban sobre la cantidad de abortos que se registraron en los primeros días de 2024. Número que proyectado a los 365 días del año da algo así como 45 millones de abortos al año. Es un número que, como dije anteriormente, me deja pensando, me impacta. No voy a hablar ni opinar directamente sobre el tema del aborto porque cada uno tiene su opinión y es muy personal el pensamiento. Y quizás a esta altura de mi vida el análisis que puedo hacer es referido a ese número de eventos que dieron como estadística. Por supuesto que cuando uno habla de abortos están aquellos que son los necesarios por motivos médicos, ¿no es cierto?, donde se puede poner en juego la vida del bebé o de la mamá. Cuando, por ejemplo, no hay una evolución en el bebé. Bueno, todos los casos que pueda ser médico, eso obviamente están más que justificados. También en esta estadística pensaba debe haber un porcentaje donde se cometen errores, tanto en la concepción como en la decisión de llevar a cabo el aborto. Y estimo que un gran porcentaje actúa sin ninguno de los problemas planteados. Y ese es el número y esa es la gente, por decirlo de alguna manera, donde se debe trabajar más que nada para que los individuos tomen conciencia y se puedan educar. Cuando digo de educar es porque creo que el problema pasa por ahí, por la educación. Y el conocimiento puede hacer que nos haga tomar conciencia. Las sociedades actuales, al menos las que conocemos por distintas causas, a mí en lo particular me sorprende cada día más. Podemos hablar del tema del aborto, o sea, de aquel embarazo no deseado, puntualmente, pero también podemos hablar de la droga, del alcohol,
del juego desmedido. Parecería que son temas que se enquistaron en las sociedades y pienso que son temas personales, es decir, de la responsabilidad de cada individuo. Pero hoy hay guerras, hoy hay gastos en todo lo que significa el armamentismo. Los políticos están dudados o están en duda en muchos países. Hay terribles gastos en descubrir si hay oxígeno, agua, tierra en otros planetas. Se podrían mencionar muchos más temas, tanto a nivel individual, a nivel personal, o bien a nivel gubernamental de cada estado, de cada país. Entonces la idea de educación y conciencia nos hace dar cuenta que es un problema que en definitiva queda en manos en esa gran base que tiene el ser humano, que es la familia. Quizás con un misil que se ejecuta se puede aminorar los problemas de la pobreza. Por algo será que no lo hacen y lejos estoy yo de dar mi opinión. Solamente me impacta, como dije al principio. Si volvemos al aborto, en nuestro país fue tema de grandes discusiones, pero en definitiva se transformó en un tema político una vez más. Si llegamos al punto de decidir un embarazo no deseado y nos paramos en ese punto, ¿qué sucedió? Que el embarazo fue un hecho y se sabía que no era deseado. ¿Por qué se llega a ese punto? Antes de legalizar, o si quieren paralelamente, se debiera exigir que los chicos, no sé a partir de qué edad, tendrían que ser educados para no llegar justamente a situaciones como un embarazo no deseado, si luego la decisión es abortar. Y me pregunto, ¿tanto cuesta educar? ¿Tanto cuesta educar sobre la droga, sobre el juego, sobre el alcohol? ¿Tanto cuesta educar a los gobernantes a no ser partícipes de una guerra? ¿Tanto cuesta educar a los gobernantes que no tienen ningún derecho a ser corruptos, como escuchamos todos los días? ¿Tanto cuesta educar a que los poderes, los gobiernos, hagan una distribución económica para evitar el hambre en el mundo? Por algo será que cuando hablamos de este tipo de educación no tenemos una respuesta para nosotros, para la gente común, y seguramente si la hay sería doloroso para nosotros. Podemos empezar el año pensando en la educación y la conciencia para evitar malos mayores. Será hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Muy buen análisis el de Carlos. Las posturas quizás de nosotros los más grandes son con un análisis de experiencia de vida. Y con respecto a lo que dijo Carlos en la educación escolar, sí existe el ESI, que es la educación sexual en la escuela, que hoy está orientada a decirles a los chicos de muy corta edad, porque empiezan en preescolar, qué orientación sexual puedan llegar a tener. De hecho, hubo 2 casos que están judicializados, donde a nenes de segundo grado les pasaron la película Las 50 sombras de Grey, que es una película que habla de sadomasoquismo y del sometimiento de una mujer. Es muy fuerte, es una película prohibida para menores, y con esta película se enseñó esa clase de orientación sexual. Hoy el ESI está fundamentado en eso. Y por otro lado, también Carlos nos decía que cuánto se podría gastar hoy en educación sacándola de otros lados, ¿no? Yo me acuerdo que Helios Max desafió a la ONU diciéndoles que estaba dispuesto a donar 6.000 millones de dólares si la ONU
demuestra que con ese dinero puede acabar con el hambre de 42 millones de personas. Todo eso vino luego de que la ONU reclamara que con el 2% de la fortuna de Elon Musk se acabaría con el hambre mundial. Y a lo que el multimillonario les respondió: les doy el 2% de mi fortuna si demuestran cómo acabarían con el hambre mundial y si la administración de ese dinero se maneja públicamente de manera transparente y auditable. La ONU rechazó el dinero al exigir el magnate que debía hacerse público y que el mundo viese cómo serían destinados los fondos. Vos escuchaste, ¿no? La ONU lo rechazó por lo que él pidió, que fuera transparente. Y por otro lado, en otro día de radio hablamos de lo que recauda UNICEF, 25 millones de dólares anuales. Otro organismo que no es transparente con lo que hace. De estos organismos podríamos seguir hablando tanto, pero tomo las palabras de Carlos, está todo tan politizado, con esta agenda de la que hablábamos con... Te referís a la doctora María Alejandra Silva, que estuvo con nosotros en el último programa del año. Nuestra prestigiosa politóloga, esta agenda que pretende globalizar, que seamos todos pobres y que seamos menos en la tierra. Yo me pregunto si el aborto no estará destinado a eso, a que no crezca la población. Pero bueno, son mis locuras. Gracias, Carlos, como siempre, un placer escucharte. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunicate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. El día 3 de febrero de 1813, San Martín obtiene su primera victoria al frente del cuerpo de granaderos a caballo ante las tropas realistas. Combate de San Lorenzo. ¿Qué te parece si escuchamos la marcha de San Lorenzo en la voz de Abel Pintos y acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón? Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, oírse deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo,
lado, al viento desplegado, su rojo pabellón, al viento desplegado, su rojo pabellón, y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor, inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor a Irán, Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal, y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor a Irán, Cabral. Vos sabés que el maestro Silva pensó primero en ponerle por título San Martín, como homenaje al gran capitán, pero luego la denominó San Lorenzo, con lo cual rendía culto a la memoria de nuestro libertador, a la vez que recordaba la cuna del soldado a quien la dedicó, el general Pablo Riccieri, entonces ministro de Guerra. Y otro dato curioso, la partitura fue compuesta por un músico uruguayo, nacido en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado, Cayetano Alberto Silva. Un llamado a la solidaridad. Turdera Sud realiza una campaña solidaria, una colecta de útiles escolares. ¿Vos podés ayudar? Un lápiz, cuaderno, un libro, lo que puedas. Acércate a Turdera Sud, 1 de marzo 1360, Lavallol, o comunicate al 11 6994 3676 o simplemente mandanos un WhatsApp a Aire Fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Doctora Irma Inés López, Civil, Comercial, Familias, Sucesiones. Solicita turno al WhatsApp 11 4949 3943. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivieraHelados.com.
teléfono 4293-3388. Estamos en comunicación con dos grandes colaboradoras de Aire Fresco para preguntarle sobre el título 8, el que se refiere a salud mental, del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Con la licenciada María Cristina Sáenz, a poco de haberse mudado a Cava, dedicándose específicamente a asesorías como agente de salud primaria, ya que su posgrado en la Universidad de Cáceres de España así se lo avalan. Eso para aclarar un poco de su actual ocupación. Muchas gracias por atendernos, María Cristina. Buenas tardes, un saludo y un cariño a todos los oyentes. Y la licenciada Laura Morandi, de la Comisión de Género de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, gracias Mujeres de Aire Fresco, gracias Mari por la invitación para hablar de dicha temática tan necesaria actual. María Cristina, contanos algo sobre cuál es específicamente hoy tus ocupaciones, porque bueno, respecto a lo anterior ya sabemos, estuviste en todas, en Cromañón, en la AMIA, ¿cierto? Bueno, contanos algo. Lo que puedo contar es que quiero revalorizar en todo este trayecto la función y la acción de los profesionales de la salud. Y fundamentalmente también rescatar la función de los profesionales de la salud mental. Porque tal vez también en estos años que ha funcionado, hablando de ley de salud mental, la ley hasta el día de hoy, y tal vez alguna modificatoria que se pueda incluir, ayornada, cambiada, modificada, deteriorada o agrandada, no sabemos cómo terminará el debate. Quiero rescatar que tendríamos que estar siempre pensando más en quiénes se ocupan de atender la salud mental, cuáles son los nombramientos en función de aquellos coordinadores, qué capacitación le damos tanto a la parte legal, a los jueces, a los docentes, a los propios psicólogos y psiquiatras, en función de qué es esto que tiene que ver con la atención general de la salud mental. En un momento que estoy bastante poniendo la mirada en el aumento de suicidios que tenemos en el país, más los que habrá, dada la situación terrible que estamos pasando, en el aumento de consumo de drogas, el cual no hay institutos que puedan contener gratuitamente en cantidad y profesionales hay, o sea, habría que redistribuirlos, distribuirlos, integrarlos. La verdad que en mi mirada es que realmente tanto la comunidad como los profesionales hemos dejado un poco el espacio para llegar a esta situación que tenemos que evaluar hoy, es modificar una ley de salud mental, que no sería tan terrible. Lo más terrible es todo el tema que tiene que ver con el recurso humano, con la capacitación y la concientización que la salud mental es parte de la salud. O sea, nadie se plantea, tengo que modificar la ley de cómo internar pacientes con problemas cardiovasculares. Tengo que modificar la ley de la internación de pacientes con diabetes. No, este es un paciente, son personas sufriendo patologías determinadas y tiene que estar capacitada la comunidad y el profesional y, vuelvo a insistir, sus agentes en derredor, justicia, derechos humanos, etcétera, para ver cómo realizarlo. Creo que hemos dejado un espacio vacío en esto, en donde tenemos que luchar por más puestos, por más integración de la salud mental en las instituciones. No es hacer, como leí por ahí, una palabra que ya está bastante perimida, que es de la Edad Media casi, manicomios. No estamos hablando de manicomios, estamos hablando de lugares en donde los profesionales puedan atender y los
ciudadanos puedan asistir si tienen este tipo de problemáticas. ¿Cómo asistir? ¿Cómo llegar? ¿Cómo tratarse? Yo creo en los profesionales. No tengo por qué pensar de que va a ser una cosa, coercitiva, dañina, traumática. Ya es por sí traumático una problemática de salud mental. Ya es por sí traumático para una familia tener que internar una persona con estas problemáticas. Pero también quiero expresar que desde el escritorio yo puedo dibujar cualquier cosa, pero desde la realidad a veces hay que ponerse en el lugar de una familia o no familia. A veces el paciente está absolutamente solo en este mundo. ¿Y cómo se hace para darle la atención necesaria? Para que no sea un riesgo para sí mismo y para los demás. Bien. Por ahí voy. Laura, contanos este proyecto de ley que fue mandado a las cámaras, a títulos, ¿cuáles serían los temas fundamentales de cambio? Estaba escuchando a Cristina, la verdad que adhiero absolutamente a ese camino y claro, yo estoy más vinculada con salud mental y trabajo, más vinculada al Ministerio de Trabajo que al Ministerio de Salud. La importancia de ver los artículos también en relación a este lugar, ¿no? No solamente qué pasa con la salud, sino con los puestos de trabajo. Pero vamos a ir viendo esto quizá en el cierre, en las conclusiones un poco. Veamos esto que vos me preguntabas, que tiene que ver con los artículos. Básicamente las modificaciones están en los artículos 5, que tienen que ver con la cuestión de que el juez adopta medidas en relación a la atención urgente, el artículo 20 que vincula con la internación involuntaria, artículos 22, artículos 23 que hablan de externación, que hablan de cuestiones vinculadas con la posibilidad de externar este paciente según un defensor que puede ser incluido por el Estado o que puede ser decidido por el familiar de la persona tratante. Los artículos 27 y 28 en relación a la creación de nuevos nosocomios y la intención de dejar un poco más afuera lo de internación en hospitales generales, en donde los temas de nuevamente los centros de rehabilitación, lo que se llamaba granjas en su momento, empiezan a tener determinado auge, que habían dejado de tenerlo por cuestiones también hasta a veces clandestinas, en donde la cientificidad de esos tratamientos dejaba muchos interrogantes, ¿no? Entonces, repensemos que estos lugares hay que tener mucho cuidado para poder volver a tenerlos en la actualidad, sobre todo también en cuestiones tan necesarias como investigar sobre adicciones y salud mental, ¿no? Porque realmente el tema de la adicción es un tema muy necesario, muy destacado en este momento por la dificultad que estamos teniendo. Y volver a estos temas desde estos lugares sería realmente para repensar, ¿no? Ahí la ley de salud mental actual de más de 10 años ha hecho un giro muy, muy importante en estas cuestiones. Así que estos son, y no olvidemos el artículo 39 que habla del órgano de revisión. Nosotros en salud tenemos un ente regulador que controla nuestro trabajo, controla nuestra percepción en el área de salud. Esto es fundamental, pero es fundamental que no haya solamente profesionales de distintas entidades de salud. También necesitamos al Estado que opine en este órgano de control. Es necesario que el Estado esté. No podemos perder un Estado de bienestar que controle estos temas de salud. Bien, de estas tentativas o propuestas de modificación, ¿hay alguna específica que beneficie a la ley?
Yo en realidad no tengo la mirada tanto en función de la ley, sino si beneficia en función de las personas y de la comunidad y de los profesionales. Porque las leyes están, sabemos que se vulneran o se cumplen, y siempre depende de cómo se mueve el entorno y todos los actores que tienen que ver con esa ley. Claro, y desde qué punto se ven, miren, ¿no es cierto? Claro. Yo recuerdo que en Lomas de Zamora, en la época que hablo de la comunidad terapéutica primera que se realizó en Lomas, en la cual participé con Mary Langer y el doctor Grimson en el Esteves, primera en el país, primera experiencia, en realidad eran los problemas que había, era la falta de integración de la enfermera, el psiquiatra, el psicólogo, la familia, etcétera, etcétera, jueces, la parte legal. Y por eso fue una experiencia más que importante. Yo me fijo más, pongo mi mirada más en eso. En realidad tenemos que trabajar para creer más en los profesionales que intervienen. Porque ahí sabremos si realmente una internación era necesaria, no era necesaria. Y tal vez voy a agregar algo que en alguna ley de unos países, un país limítrofe nuestro, funciona, es que cuando el paciente no está en crisis y tiene una patología crónica, él puede firmar, decidir quién es su tutor, digamos, su acompañante, y qué tipo de tratamiento y dónde quiere internarse. Ahora pregunto, ¿hay lugares para internarte? ¿Hay lugares en donde hoy con el avance del fentanilo, etcétera, etcétera, con el tema de drogadependencia, hay lugares? No nos hemos ocupado estos años, el Estado no se ha ocupado de esto, en realidad. Seamos sinceros, no es esto de este mes y que se le ocurrió un artículo a alguien alocadamente cambiarlo. En realidad no nos hemos ocupado de los efectos post-pandemia y cómo alteró la salud mental, tampoco. Entonces ahora, claro, tenemos que reaccionar ante una cuestión que tiene que ver con una ley. No es la ley el problema, es cómo hago para disminuir el sufrimiento de las personas, las familias, las personas solas, las personas que sufren patologías de este tipo, las personas que están en crisis. Díganme cómo hacen. A ver, alguna vez me ha tocado un hijo tirándole botellas de vidrio a una madre adentro de una habitación. Le voy a preguntar, querido, ¿querés firmar para ir a internarte? Estaba totalmente en una crisis. ¿Eso tengo que ir a buscar la ley? No, el criterio del profesional tiene que saber qué hacer. Yo creo en el profesional, pero no solo el profesional de la salud mental. Creo en el profesional, el bombero que estaba ahí, creo en la policía que estaba ahí, creo en el psiquiatra que estaba ahí. En realidad, creo que en realidad es más, cómo es la operativa, debería, más que la parte ley, ¿no? Que ya me lleva a una cuestión parental suprema y por ahí coercitiva. En realidad tengo que fijarme cómo se hace para que las personas que están en crisis pueda ser resuelta esta problemática con internación o sin internación. Otra experiencia que he tenido es trabajar con el doctor Ipar en su momento, ahí era estudiante, en el Hospital Borda, con la creación de los primeros servicios en el país también, porque la edad da para esto, ¿vio? Claro, que era el primer servicio que se instalaba a corto plazo. Esto me parece muy bueno, pero el tema es cómo llega la persona a acceder a estos servicios. Y me pregunto, ¿hoy están estos servicios? ¿Funcionan aceitadamente? Hemos dejado, pero un campo raso un poco, ya te paso. Me parece que tenemos que reforzar esto. Yo, en realidad, no me preocupa tanto la ley, sino cómo se implementa la ley, porque quien implementa la ley son los profesionales. Entonces, capacitemos los profesionales. Pensemos que hay profesionales que durante 2, 3 años se han recibido por internet.
Pensemos que no han tenido contacto con esto que estoy diciendo. Yo como alumna he tenido la brillantez de mis profesores, de haberme llevado al Borda, de haber formado un servicio, de haber hecho la primera comunidad terapéutica del país. ¿Qué hicieron hoy en formación para este tipo de patologías? Bueno, no se hizo, hay que hacerlo. Para eso están los colegios y las asociaciones, no para dar clases nada más y formarse como instituto de X cosas. Tenemos que ver cómo solucionamos los terribles problemas que tenemos en terreno de salud mental. ¿Qué pasa? Sí, Laura, te escuchamos. Claro, el tema es también, agrego, no solamente vinculado a las internaciones, vinculado a determinado tipo de patología, porque hay múltiples patologías, no solamente la gente que se interna, ¿sí? No. Gente que, entonces, necesitamos que de una vez por todas, además la ley, mi ley o el que necesite ser, intervenga en la prevención sobre la salud mental, intervenga en la integración, que de la misma forma que yo voy a hacerme un análisis clínico, vaya a hacerme un análisis de salud mental. No se llama así, pero para que se entienda. ¿Sí? Entonces, intervengamos no solamente en las cuestiones de internación, si el paciente quiere, si el paciente no quiere, si la familia ayuda o la familia no ayuda, si tiene que estar el SAME cuando me tiraron la botella, si tienen que estar los bomberos. ¿Cómo sabe la familia qué tiene que hacer? Tengo que enseñarle a las familias, tiene que haber un grupo interdisciplinario que enseñe a la población qué hacer ante estas circunstancias. No solamente para internar, sino para ver una persona que puede estar con determinada problemática actual de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, como estamos viviendo en esta situación actual de nuestro país, en donde necesitamos algún tipo de colaboración de agentes de salud. Entonces, alguien que nos pueda decir y orientar a qué hospital recurrir, dónde hacer un tratamiento psicológico, ver si no desde un médico clínico que sea mi primer agente de salud para que me derive a la cuestión necesaria. ¿Qué hago yo si estoy ansioso? ¿Qué hago yo si estoy deprimido? ¿Qué hago yo si estoy en una situación melancólica extrema? ¿Quién me enseñó a mí como ciudadano a hacer algo con todo esto? Esto, perdón que te interrumpa, esto es lo que vendría a estar reclamando la mamá de Chano, ¿no es cierto? Que incluso estuvo hace días en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pidiendo que salgan a ver los casos, que salgan al campo, ¿no es cierto? Que no se dicte una ley desde un escritorio. Más que salir al campo, creo que tienen que escuchar a los profesionales que salen al campo, ¿no es cierto? También, y respetarlos, respetar sus ideas, respetar sus experiencias. Yo creo que completando con lo que dice Laura, yo había escrito aquí, el tema es proteger, acompañar, capacitar y creer en los profesionales actuantes y tener una atención primaria. Porque, como bien dice, una parte es la parte de internación, que es una gran discusión dentro de esta ley, pero lo otro es que nos olvidamos todo lo antes, ¿no? Todo lo tanto que se puede hacer antes, en todo lo que sea un acceso, como recién decía Laura, si va a ser, nosotros tenemos derivaciones de clínicos, ¿no es cierto?, durante los últimos años, como yo he trabajado acá en provincia, ahora en capital es lo mismo, en Nación, hay derivaciones de profesionales, pero más se ha puesto la mirada en las psicosomatizaciones, para decirlo de esta manera más popular, ¿no es cierto? Tiene tal cosa, bueno, ¿no le parece que esto tiene que ver consulte con un psicólogo, un psiquiatra? Pero también hay situaciones muy especiales en donde hay que discernir entre tristeza y depresión, en donde hay que ver los efectos traumáticos de las cosas que estamos viviendo, donde hay que
ya el año pasado y se acentúa situaciones comunitarias, de entorno, de proyecto de vida, que llevan a la depresión y por ende pueden llevar a la melancolía, y vuelvo a insistir, preocupada por el aumento de casos de suicidio, que por supuesto los números aparecen cada tanto, ¿no es cierto? Pero cuando uno está dentro de servicios o está informado, ve que están cada vez aumentando. Creo que sí, que en realidad la comunidad, la escuela, así como en la escuela se capacita para ver cómo se puede hacer prevención para el tema embarazo, sexualidad, bueno, por favor pongamos también qué es esto, qué es la salud integral estoy hablando también, y qué es la salud, porque la salud integral también podría incluir en una charla en una escuela con qué tengo que vacunarme o qué recursos tiene la comunidad para darme, pero también la salud mental. La salud es una cuestión íntegra y la salud mental está dentro de ello. Y nosotros tenemos un avance de droga terrible, en donde, y bueno, por una vez no pasa nada, de ahí a lo que tenemos realmente es grave. La situación de droga nuestra es grave con el impacto en la salud mental. Y no hay desarrollos institucionales, hablo de lo privado y hablo del Estado, no estoy hablando de un solo espacio, ¿no es cierto? Una integración, un programa, o sea, proteger y acompañar, y también proteger y acompañar a los profesionales, ¿no? Porque el profesional a veces no actúa de determinada manera porque tiene miedo a... la cuestión legal pareciera a veces estar frente a la cuestión humanitaria, ¿no? Bueno, chicas, ¿saben una cosa? Se nos está yendo el tiempo, nos van a cortar acá el Tano Trifoglio porque dice que nos estamos pasando, pero esto da para mucho más. Así que, ¿qué les parece si las comprometo para volver a encontrarnos? Y por ahí puedan traer, porque alguna psicóloga, alguna psiquiatra o, ¿no es cierto?, algún profesional de los que ustedes estaban hablando, para que también participen. ¿Las comprometo? Yo diría que habría que conseguir alguna persona que esté en el asesoramiento de la resolución de estas modificaciones de la ley, porque en realidad no sé quiénes son esas personas, si son, no tengo idea qué profesionales son. Bien. Me parece que va por ahí, porque nosotros podemos hablar, pero en realidad implementar la respuesta, claro, para que realmente la salud mental esté como una prioridad dentro de las acciones de los gobiernos, de las intendencias, porque vamos de intendencia para arriba, ¿no es cierto? No voy a ir de arriba para abajo. Por lo general las cosas se hacen de la base para arriba. Bueno, alguien que esté en ello, a ver qué piensa, qué está haciendo, qué va a hacer. Sí, Laura. Y los colegios y las asociaciones que realmente muchas veces yo no las escucho. Sí, adhiero a esta cuestión y me parece interesante, antes de que cerremos, de la Mari, Cristina, mujeres del Fresco, el tema de poder entender también lo que se está haciendo desde las distintas integraciones. Yo estoy en una investigación desde el año pasado, Ministerio de Trabajo, que están incluyéndose en los convenios de trabajo de los distintos agentes, tanto de salud como distintas otras profesiones y distintos otros trabajos, convenios en relación a salud mental, ¿sí? Convenio de trabajo, o sea, donde yo voy a ir a trabajar, tiene que haber, por ejemplo, en la UBA, tiene que haber alguna conciliación vinculada con salud mental y con adicciones. Esto es algo relevante que nos hace pensar también en cómo incluimos todas estas cuestiones de las leyes y de los trabajos que han quedado boyando y que lo necesitamos tanto para esta sociedad que tiene tantas dificultades, como pasa en forma internacional, no solamente en Argentina, pero bueno,
La realidad es que la Argentina está sufriendo y necesita ponerse de pie nuevamente, y yo soy optimista a que esto se pueda lograr. Bueno, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias María Cristina, y las espero en un próximo Aire Fresco. Sí, desde allá un cariño a todos los oyentes, y un abrazo, y busquemos siempre tratar de disminuir el sufrimiento humano. En realidad estamos sufriendo en este país como en el mundo, ¿no? De acuerdo. Laura, tu despedida. Sí, por supuesto. Me parece interesante convocar a nuevos agentes con otras profesiones, con otras formas de trabajar. Así que ahí cuentan conmigo, por lo menos para una intervención nuevamente, un intercambio, y ahí agradecida a todo el grupo Aire Fresco para poder seguir luchando con esto que nos hace sufrir. Así que muchas gracias, buenas tardes. Un llamado a la solidaridad. Turdera Sud realiza una campaña solidaria, una colecta de útiles escolares. ¿Vos podés ayudar? Un lápiz, cuaderno, un libro, lo que puedas. Acércate a Turdera Sud, 1 de marzo 1360, Lavallol, o comunicate al 11 6994 3676, o simplemente mandanos un WhatsApp a Aire Fresco. ¿Sabés una cosa, Silvia? Se nos acabó el tiempo de Aire Fresco. Qué rápido que se pasa el programa cuando uno está haciendo algo que le gusta. Saludos a todos, nos estamos encontrando otro jueves universo mediante. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Riviera Helados Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, artista plástica. Y por hoy termina nuestro Aire Fresco. Los esperamos el próximo jueves a las 16 horas. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón.